Ya está. Ya, entonces. 7, no sé qué más, 4 más. Hicieron 13, creo. Ya, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar la clase de hoy, de práctica. La quinta práctica tiene dentro de la revisión las patologías referentes a lo que son bronconeumonía, tuberculosis biliar y tuberculosis cavitaria. Entonces vamos a revisar acerca de ellos. La bronconeumonía. Ustedes saben que la bronconeumonía es una enfermedad que frecuentemente afecta a niños pequeños como también a los viejitos o personas mayores de la tercera edad, ¿no? Personas de 70, 80 años. Entonces ustedes van a ver que esta es una bronconeumonía. Acá tenemos una revisión macroscópica de un pulmón con bronconeumonía. La bronconeumonía se da en los dos, generalmente en los dos pulmones. Ustedes saben que los pulmones del recién nacido o de niños pequeños es muy pequeño, ¿no? Son pequeños los pulmones que no se comparan a los pulmones del adulto, que ya son mucho más grandes. La diferencia es que en los pacientes adultos, ¿no? O ancianos, lo que sucede es que ellos ya tienen zonas del pulmón, ¿no? Que generalmente por los años ya no funciona adecuadamente. Entonces tienen zonas de fibrosis, ¿no? A veces focalizadas, y la porción funcionante es mucho más pequeña como la de un niño. Por lo tanto, tienen ustedes aquí esta bronconeumonía. O sea, estas zonas son de una inflamación en las cuales, ¿no? Impide, ¿no? Que tenga un tejido, ¿no? Pulmonar como estas zonas más viables, ¿no? Son zonas que realmente no va a haber un adecuado pasaje de oxígeno, ¿no? Entonces, en los pequeñitos, ya han visto que los pulmones son chiquitos, se compromete y rápidamente, como la porción es pequeña, rápidamente se compromete el pulmón. Igualmente aquí. Entonces, y generalmente la bronconeumonía es porque se inflaman los bronquios y de ahí de los bronquios viene justamente a conglomerarse todo el problema de inflamación, ¿no? Entonces, alrededor de los bronquiolos, ¿no? Bronquios y bronquiolos empiezan a producirse esta alteración llamada bronconeumonía, que como sabemos es un diagnóstico de cuidado y de emergencia, puesto que si nosotros sabemos que el pulmón es un órgano vital para que lleve el oxígeno a los demás tejidos, ¿no? Hacia el intercambio gaseoso, entonces también se conecta al corazón, al sistema nervioso, por lo tanto, el paciente va haciendo una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, tenemos nosotros que tenemos que cuidar nosotros mucho nuestros pulmones, y el tratamiento o la rehabilitación debe ser inmediata para evitar que el paciente tenga complicaciones, ¿no? Entonces, miren, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver en una macroscopía? Entonces, como yo les dije, ingresa cercano a una zona del bronquio y luego, según, miren, produce toda una necrosis supurativa, ¿no? En el trayecto del bronquiolo o bronquio hacia la zona, ¿no? Al tejido, alrededor del tejido, de la zona afectada. Entonces vamos a ver que aquí, por ejemplo, hay una necrosis, ¿no? Con licuefacción, que es esta zona, porque ya no reconocemos la celularidad, ¿no? Está todo un tejido que prácticamente es como la gente dijera pus, pero aquí en este caso está licuefactada las células propias, ¿no? Del tejido pulmonar. Entonces vamos a ver que hay una zona de necrosis licuefactiva en esta zona por bacterias que han contaminado
el bronquio, ¿no? Y aquí también una necrosis supurativa, miren, ¿no? Y esta es una necrosis completa, donde hay una destrucción total de las células, ¿no? Entonces, a eso llamamos bronconeumonía, ¿no? Mientras que muchas veces la neumonía se da en un solo pulmón, o a nivel basal, o a nivel apical. En este caso, aquí tenemos que la bronconeumonía es a ambos pulmones, ¿no? Entonces, eso llamamos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Abundante polimorfos nucleares, ¿no? Y vamos a encontrar zonas de necrosis, de fibrina, ¿no? Y miren, abundantes también algunos que otros hematíes alrededor, ¿no? Entonces, todo un cuadro inflamatorio en pero también si analizamos o hacemos algunas, vamos a encontrar que aquí pueden haber gérmenes gram positivos o gram negativos, ¿no? No podemos verlo solo con una coloración, ¿no? Entonces, eso es lo que es una bronconeumonía. En cambio, la tuberculosis, acá otra patología es la tuberculosis miliar. Ya hemos visto tuberculosis, que lo que pasa es que la tuberculosis tiene varias etapas, ¿no? Una es la etapa inicial, donde la persona se enfrenta a este bacilo y depende mucho de la inmunidad que tenga el paciente, porque muchos de nosotros podemos estar bien inmunológicamente y nos defendemos frente a la agresión de ese agente infeccioso, ¿no? Entonces, puede pasar un pequeño síndrome febril y su inmunología propia hace que rechaza, ¿no? Y no se produce la enfermedad, ¿no? Pero sin embargo, aquellos pacientes que sí se complican, esta infección va a avanzar, va a llegar hasta el complejo de Wuhan, ¿no? Y probablemente si ahí termina, habrá un foco ya luego de pequeño de fibrosis, muy pequeño, como que se ha consolidado ese problema, ¿no? Pero si no, va a continuar y vamos a tener justamente las células que ya hemos visto, tipo lanjas, todo el cuadro inflamatorio. Entonces, miren, esta es una radiografía de pulmón, donde vamos a ver que generalmente, y aquí está la zona del foco de la tuberculosis. Ustedes saben que aquí están los bronquios. Generalmente estas zonas son bastante aireadas porque el bronquio viene así y airea más esta zona. Las zonas menos aireadas son estas porque el oxígeno que viene así tendría que ascender, ¿no es cierto? Por eso quiere decir que una buena capacidad respiratoria. Pero si la persona tiene alguna lesión, vamos a ver que aquí estas son las zonas menos aireadas, las zonas apicales, ¿no? Entonces, miren aquí, justo este paciente tiene una lesión, un foco aquí. Ahí está la zona de la tuberculosis pulmonar. Pero, ¿qué pasa en nuestra tuberculosis miliar? La tuberculosis miliar, miren ustedes cómo está la trama de este fondo, que lo miran acá, mucho más oscuro, casi transparente. O sea, me refiero en que no hay lesiones que se vean en un fondo oscuro. En cambio aquí, miren esas lesiones pequeñas, puntiformes, como arenilla, que ocupa casi todo la cavidad o todo el espacio pulmonar. Eso es lo que se llama tuberculosis miliar, porque tiene diferentes, ¿no? Focos pequeñitos, que eso es lo que se denomina tuberculosis miliar, ¿ya? Porque tiene varias zonas puntiformes con compromiso de tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Al corte histológico de un pulmón, vamos a ver que este pulmón presenta diferentes, y esas zonas que hemos visto como, miren la anterior, esas zonas que hemos visto como un moteado, ¿no? Claro, que se ve algo opaco. Aquí lo vamos a ver en un corte histológico, ¿no? De macroscopía. A la macroscopía, un corte sagital del pulmón, vamos a ver que se ve así, ¿no? Como zonas medias blanquecinas. Y miren aquí también, está muy cerca de la zona del ilio, del bronquio. Y miren
Puede haber luego, cercano a ello, vamos a ver la presencia de las células de Langhans, cuadros inflamatorios, miren, todo ese cuadro inflamatorio, donde hay, y aquí vamos a ver, puede haber polímorfonucleares, leucocitos, ¿no? De diversos tipos, y vamos a ver aquí, generalmente, ya se hace es una patología más organizada, ¿no? Y miren el inflamatorio que acompaña con zonas de foquitos de sangrado, que acompaña a este pulmón. Entonces, esto va a ser en diferente, eso que vemos aquí va uno de los foquitos que hemos observado, ¿no? Entonces, al ser abundante, ya no solamente está localizado en un lóbulo o en una zona, vamos a ver que es difuso, numerosos focos, es lo que se llama milia, ¿no? Miliar, ¿no? Entonces, vamos a ver que generalmente está organizado por bastantes leucocitos, ¿no? Zonas de hemorragia, y vamos a ver aquí. Uy, estoy ahorita no puedo, estoy ocupada en clase. Ya, entonces, miren, ahí, ya. Otra que vamos a ver es la tuberculosis cavitaria. ¿A qué llamamos nosotros tuberculosis cavitaria? Miren, esta es una imagen, como su nombre lo dice, de que el pulmón ha tenido focos de necrosis, donde esta necrosis ya ha dejado, ¿no? Se ha licuefactado esa zona y ha dejado una cavidad. Entonces se ha organizado, miren, las cavidades que va formando, porque estas zonas son tejido perdido, ya tejido que ya no va a recuperarse, tejido que no va a ser viable, ¿no? Como estas zonas. Entonces quedan como huecos, como cavidades, por su nombre, cavitaria. Entonces, miren, entonces aquí, este es un pulmón tomado por un corte, ¿no? Pero aquí se ha seccionado, ¿no? En diferentes cortes el mismo pulmón, donde podemos ver a diferentes grosores. Miren, aquí la lesión está casi incipiente, aquí ya la lesión ya forma una cavidad, aquí ya miren, se evidencia más cavidades. Entonces, la lesión, el compromiso está a nivel apical generalmente de la tuberculosis, miren, donde ha hecho ya cavidades. Pero aquí la inflamación es tremenda en casi todo el compromiso pulmonar, ¿no? Entonces, esto generalmente ya son una tuberculosis cavitaria, ¿no? Con una erosión incluso en el bronquio. Este es el bronquio, y mira aquí, ¿ves? Entonces está también lesionado parte del bronquio. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a revisar luego en la microscopía. La microscopía. Entonces, este es aquí una tuberculosis, ¿no? Donde nosotros vamos a ver, miren, que puede haber escasos células blancas, generalmente a veces muy poco ya existen, están destruidas, porque lo que vamos a encontrar más es tejido inflamatorio, y generalmente en base a leucocitos, ¿no? Pero a linfocitos más que todo, ¿no? Porque ya este cuadro cavitario quiere decir que ya pasó por un periodo agudo y está yéndose a la cronicidad para dejar como legado esa cavidad, ¿no? Entonces, miren, abundantes zonas con infiltrado inflamatorio, ¿no? Y con algunos polimorfonucleares, linfocitos, ¿no? Que acompañan toda esta zona, y puede haber algunos hematíes, y que ambos van a ambas zonas se van a demostrar en el tejido pulmonar, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros encontramos en la cavidad, conjuntamente con una zona media fibrosada cercana a la zona de la cavidad. Aquí también, miren, ¿ves? Miren,
Hay zonas que no pueden, aunque no haya células de Langhans, pero miren, el infiltrado inflamatorio que está alrededor da la impresión, esa licuefacción va a empezar, pero va a dar la impresión de ser un granuloma, ¿no? Ya, entonces hasta allí. Esas son las 3 láminas que tenemos, las 3 patologías importantes que teníamos que revisar. La bronconeumonía, la tuberculosis biliar y la tuberculosis cavitaria. Entonces las 3 hemos revisado, que son patologías que casi todas son inflamatorias, ¿no? Y que pueden ustedes volver a revisar al respecto, porque ya creo que hemos estudiado parte de todo lo que es tuberculosis en la primera, en patología general, ¿no? Y también la tuberculosis biliar que le hemos visto. ¿Preguntas? Profesora, sí. Una consulta. Entre la tuberculosis miliar y la cavitaria, la diferencia, bueno, aparte, dentro de lo que vemos, hay diferencia histopatológica, pero, o sea, si viene a ser lo mismo, solo que la diferencia es la cronicidad. Claro, la parte del proceso, O sea, la tuberculosis tiene varias etapas, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo va avanzando la enfermedad, ¿no? Si nosotros no la tratamos rápidamente, esta va a ir no solamente como una tuberculosis pulmonar, sino puede hacerse miliar. O sea, el compromiso es del miliar, es de todo el pulmón y de los 2 pulmones. A que una tuberculosis puede tener solamente un foco, como yo lo pasé en la revista, en la imagen anterior de radiografía, donde yo les decía que aquí, por ejemplo, es un solo foco, miren, pero el resto del pulmón está bien. Aquí nomás que hay un poquito de trama, pero el resto de pulmón, tejido pulmonar está bien. En cambio aquí no, porque acá es difuso y compromete a ambos pulmones. ¿Sí? Y doctora, ¿y si sí. En los 2 ápices, por ejemplo, pero ya se encuentra de manera cavitaria, ¿esto quiere decir que solo se va a quedar ahí o es que puede todavía extenderse más? Bueno, depende del tratamiento que también está recibiendo, porque por supuesto la cavidad puede quedar ahí, el paciente recuperarse, ya no lo vamos, la cavidad ya no la vamos a poder resolver, por eso que muchas veces esas cavidades luego terminan siendo intervenciones quirúrgicas y se puede hacer una lobectomía, sacar parte de un lóbulo, o parcialmente, ¿no? Ok, doctora, muchas gracias. ¿Preguntas, chicos? A ver, ¿está claro? De la tuberculosis pulmonar y desfocalizada, en la tuberculosis miliar y la tuberculosis cavitaria, ¿no? Que es aquella tuberculosis que ya una vez resuelta esta zona, ¿no? Esa necrosis que ocasiona, ¿no? Al final vamos a tener que se convierte en una tuberculosis cavitaria, ¿no? Aquí, miren, esa tuberculosis cavitaria y ya queda ahí como una secuela. Está. Aquí también. ¿Ven? Formación cáncer granuloma. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Bueno, ya no hay preguntas. A ver. La tuberculosis miliar y la cavitaria. Ajá.
Ustedes saben que el tratamiento de la tuberculosis puede ser el tratamiento de 2 años, un tratamiento acortado que dura 8 meses, ¿no? Pero para ello también lo importante que es el seguimiento y la evolución con la radiografía y con la biopsia. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Entonces pasamos a la práctica. La otra, no me acuerdo la otra práctica.